Tengan todos un cordial saludo, sean bienvenidos nuevamente a este su programa, a este espacio en el que nos encontramos para compartir la fe. Pasa la palabra. Sean bienvenidos de nuevo a este programa. Camilo, saludos, en donde nos encontramos para compartir, para acercarnos a nuestra fe católica. Un saludo muy cordial para todos nuestros televidentes, a todos aquellos que están detrás de cámaras. Gracias por continuar domingo a domingo acompañándonos en este programa en donde aprendemos, en donde nos reímos y conocemos también a nuestros seminaristas del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Gracias por siempre estar ahí presentes, por continuar y ser perseverantes en este programa. Así es, vamos avanzando también en nuestro calendario litúrgico y en el día de hoy, domingo, nos encontramos con este mensaje especial. El Señor, pues meditamos el domingo de la Divina Misericordia. Vamos a conocer a nuestros concursantes del día de hoy. Nos van a acompañar los grandes de la casa, van a estar con nosotros Julián Valencia y Federico Murillo, que son del año cuarto de configuración, del último año de formación inicial. Pues entonces le damos ya la cordial bienvenida a Federico Murillo de la diócesis de Quibdó y a Julián Valencia de la diócesis de Sonsón Río Negro. Bueno, ellos son compañeros de camino, hermanos en esta vocación que como cada domingo presentamos. Ya vamos avanzando también en conocer a muchos de nuestros seminaristas que adelantan sus estudios formativos en esta respuesta inicial del llamado vocacional y que se van configurando poco a poco, y nos vamos configurando con Cristo Buen Pastor que nos llama. Bueno, vamos con estos ánimos pues dándoles la cordial bienvenida a este programa. Pasa la palabra. La idea siempre y como cada domingo es a través de nuestros estudios de fe, a través de lo que creemos, vamos a afianzar y a ahondar más en nuestra fe. Gracias, Cristian, también por acompañarnos, por darle la bienvenida a nuestros compañeros, a Julián y a Federico. Lo primero que le decimos a todos nuestros participantes es que no tengan miedo. Lo mismo que les dijo el Señor a sus discípulos, no tengan miedo. Quiten toda prevención, quiten todo prejuicio que puedan tener, porque acá también equivocarnos es válido. Y a partir también, en ocasiones, de los errores, es donde aprendemos mucho más que cuando nos salen las cosas demasiado bien. Entonces, primero, quiten ese miedo, esos prejuicios, que acá también se vale equivocarnos. Y segundo, pues entonces vamos a explicarles en qué consiste este juego. También les hemos dicho a ustedes televidentes que nuestros participantes no conocen nada. No conocen toda la gama de preguntas que tenemos para ellos. No, ellos vienen sin saber qué se les va a preguntar. Claro que sí, bueno. Y el juego pues es muy sencillo. Vamos a ir caminando por cada una de las letras del alfabeto. Y en cada una de ellas pues va a haber una pregunta. La idea es que la respuesta, en la cual pues vamos dando la indicación, se inicie por la palabra en la que vamos por la letra o contenga dicha letra del alfabeto. La idea pues es completar hacer pues la ronda de todas las letras del alfabeto correctas. Esa sería como la idea. Pero pues entonces, si de pronto, como ya lo decía Camilo, en el momento, por la dinámica del juego, porque se nos va la paloma y se nos va la palabra que estamos pensando, pues entonces está ese comodín, que es pues el nombre de nuestro programa, pasa la palabra. Cuando no me sepa la respuesta, paso la palabra y le doy la oportunidad al otro compañero para que pues siga avanzando en la ronda de preguntas. Gana pues el que tenga el mayor número de preguntas correctas, esa sería pues la idea, y pues si de pronto se pasan, se vuelve a ellas al final del programa. Exacto, en caso de empate. También hay otra regla u otra condición más bien. Hay ciertas letras del abecedario que son complejas de por sí. Por ejemplo, la W, la X, la Y, la Z, en ocasiones también la Q. Entonces se reemplaza la respuesta, no tiene que empezar o la letra no la debe de contener necesariamente la respuesta, sino que es una pregunta abierta u otra pregunta que no tiene nada que ver con dicha letra. ¿Listo? ¿Cómo se sienten, compañeros? Bien, vamos a hacerlo.
Bueno, así es, vamos a empezar entonces con esta ronda pues del juego. La idea pues como lo decía Camilo siempre es divertirnos un poco, ir como tomándole el gusto al juego, que eso siempre empezamos así un poco tensionados. Claro que sí, pero a lo largo del juego vamos como también avanzando en esto. Claro que sí, entonces ¿alguno desea empezar? Federico está que se empieza. Bueno, Julián. A ver. Listo, Julián, ¿quiere empezar? Más rápido la palabra. Listo, muy bien. Juli, entonces vamos a iniciar por la letra A y la respuesta no inicia con la A, sino que contiene la A. Listo, muy bien. Primera pregunta, ¿qué término teológico designa la segunda venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos? La parucía. Correcto. Ve que es muy sencillo. Eso no es nada del otro mundo. Por la B, ciudad donde nació Jesucristo según los evangelios. Belén. Correcto. Por la C, sacramento en el que el cristiano recibe la plenitud del Espíritu Santo. Confirmación. Muy bien. Por la D, ¿cómo se llama el rey de Israel que venció a Goliat y a quien Dios prometió una descendencia eterna? David. Muy bien. Por la E, ¿cómo se llama la manifestación de Jesús como Hijo de Dios a los pueblos, representados por los magos en Oriente? Por la E. Sí, es un término teológico. Emanuel. No, Epifanía. Muy bien. Bueno, ahí vamos bien, listo Federico. Entonces iniciemos nosotros, bueno, con la ronda de estas preguntas. Vamos por la letra A. En el sacramento de la confesión es el acto interior por el cual la persona reconoce su pecado, siente dolor por haber ofendido a Dios y decide cambiar de vida. Por la A. Por la A. En el sacramento de la confesión es el acto interior que mueve a la persona a la confesión, que hace que sienta dolor de su pecado. Acto de contrición. Correcto. Vamos por la B. Es el primer sacramento de la iniciación cristiana, por el cual nacemos a la vida nueva en Cristo. Bautismo. Correcto. Vamos por la letra C. Sacramento de la iniciación cristiana que perfecciona la gracia bautismal y nos conduce una efusión y nos concede una efusión especial del Espíritu Santo. Confirmación. Correcto, Federico. Por la letra D. Nombre con el que la Iglesia celebra el amor infinito de Dios que perdona, sana y levanta al pecador, especialmente recordado el segundo domingo de Pascua. Divina Misericordia. Correcto, que es en el que nos estamos encontramos celebrando, en claro este que sí. domingo. Vamos por la letra E. Sacramento que es fuente y culmen de la vida cristiana, donde recibimos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Eucaristía. Correcto. Por la letra F. Virtud teologal por la cual creemos en Dios y en todo lo que Él ha revelado, necesaria para recibir dignamente los sacramentos. Fe. Correcto. Vamos por la letra G. Don sobrenatural y gratuito que Dios nos concede para participar de su vida divina y que se nos comunica especialmente en los sacramentos. Gracia. Correcto. Vamos por la letra H. Pecado grave contra la fe, que consiste en negar o dudar absolutamente de una verdad revelada por Dios. Por la H. Por la H. Inicia con la letra H. Pecado grave contra la fe, que consiste en negar o dudar obstinadamente de una verdad revelada por Dios. Yo paso la palabra. Bien. Muy bien. Recordarles que, bueno, Federico es de la diócesis de Quibdó y Julián hace parte de este territorio de la diócesis de Sonsón Río Negro, en el cual está anclado el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Como les hemos dicho en pasados programas, el Seminario Nacional Cristo Sacerdote cuenta con la presencia de varias diócesis nacionales, otras también internacionales,
y también varias asociaciones apostólicas y asociaciones sacerdotales. Bueno, hemos conocido un poco de ellos y estamos pues muy contentos de que estén en este programa, de que vayamos avanzando también en esta ronda de preguntas y bueno, la idea también es conocer poco a poco más de nuestros concursantes y más de sus vidas, ¿cierto? Y de su llamado vocacional, que siempre lo decimos, esa es la riqueza también de la vocación, que tiene ese matiz particular y especial en cada uno y que asimismo es la respuesta. Y también esa gran posibilidad que nuestro seminario nos ofrece de conocer esas culturas que viven la manera de una forma muy diferente, que viven esa tradición, que viven la liturgia también en contextos diversos, pero que conectan hacia el mismo Dios. Por eso quisiera preguntarle a Federico que nos contara un poco cómo la diócesis, su territorio, su cultura expresa ese culto a Dios. Bueno, principalmente, Camilo, entonces debemos reconocer que la Iglesia parte de lo que es la enculturación del Evangelio. Nos lo decía Camilo ahora, precisamente, la cultura se vuelve un lugar donde se puede encontrar esa manifestación de Dios que acompaña al pueblo, el cual también adopta estas mismas realidades, pero para iluminar la vivencia y los valores desde esa misma fe que tenemos. Entonces, asimismo, como es como en la diócesis de Quibdó y a lo largo también del Pacífico colombiano, donde tenemos una celebración sacramental viva en los cantos, las danzas, las expresiones artísticas, ya que la misma vivencia de los sacramentos lleva a entender que Jesús camina con el pueblo, la Eucaristía se hace encuentro comunitario, encuentro de unión, encuentro donde precisamente se transforma el dolor que vive el pueblo en eso, en ofrenda a Dios. Entonces, esa misma experiencia del pueblo que camina, el pueblo que sufre, es la experiencia del pueblo de Israel, que se ve manifestada en unos gestos concretos y a la actualidad de nuestro Pacífico colombiano también se ve manifestado en los cantos, los alabados, ovalíes y demás expresiones que se ven en la enculturación de la Eucaristía. Y la misma pregunta también para Julián. Él viene del municipio de Abejorral, la tierra de los 100 señores o 1000 señores. 100 señores. Entonces, Julián, cuéntanos también cómo es esa tradición, cómo viven ese encuentro cultural también y esas expresiones que hacen para llegar a lo mismo, a la adoración de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Abejorral, al igual que los demás municipios del oriente antioqueño, como seguramente ustedes lo conocen, tienen unas raíces cristianas y católicas muy profundas. Vemos como por acá un domingo los templos asiste bastante gente y es una comunidad que da mucho culto a Dios, que honran a Dios y lo reconocen como el Señor de sus vidas. A diferencia de como puede ser en la diócesis de Quibdó, pues el culto tiende a ser un poco más tranquilo, con cantos más sobrios, por decirlo así, como puede ser por allá donde se manifiesta y se puede inculturar un poco más la fe. Pero sin duda alguno es una comunidad muy creyente, es una comunidad que agradece a Dios y lo reconoce a Él como verdadero Señor. Muy interesante ver pues también lo que muy en línea a lo que estábamos diciendo hace un momento, de cómo la persona, partiendo de su contexto, de su realidad, como lo decía pues Julián, expresa ese agradecimiento y esa adoración a Dios con lo que tiene, que eso es lo maravilloso y lo bonito. El Señor no nos pide cosas extraordinarias, sino siempre en nuestra vida ordinaria, en nuestro contexto personal, dar una respuesta generosa en lo que hacemos cada día. Nosotros, como también lo hemos compartido, nos venimos hasta el seminario, cambiamos también muchas de nuestras costumbres, muchas de nuestra vida cotidiana, nos alejamos de pronto un poco de nuestra familia, de nuestros amigos o de nuestro contexto personal, pero asimismo también la persona que aún en su contexto normal y cotidiano, todos estamos invitados pues como a responder a nuestra vocación en esa cosa particular que el Señor nos pide. Eso es lo bonito. Correcto. Entonces continuemos entonces con Julián. Recordemos que Julián respondió de manera incorrecta la pregunta E, o la pregunta con la letra E. Y continuamos entonces con la F.
¿Cómo se llama el conjunto de cristianos que forman el pueblo de Dios en la iglesia? Fieles. Correcto. Con la G. ¿Cómo se llama el lugar donde Jesús oró antes de su pasión la noche del Jueves Santo? Getsemaní. Correcto. Por la H. ¿Cómo se llama el segundo libro del Nuevo Testamento que narra la expansión de la iglesia después de la ascensión de Jesús? Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Por la I, ¿cómo se llama la acción del Espíritu Santo por la cual los autores sagrados escribieron la Sagrada Escritura, transmitiendo la palabra de Dios? Inspiración. Muy bien. Por la J, ¿cómo se llama el santo que bautizó a Jesús? Juan Bautista. Muy bien. Por la K, anuncio central y primero del Evangelio. Querigma. Muy bien. Por la L, ¿cómo se llama la oración oficial de la iglesia que santifica las horas del día mediante salmos y lecturas? Liturgia de las Horas. Muy bien. Por la M, ¿cómo se llama el acontecimiento salvífico que incluye la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo? ¿Cómo se llama ese conjunto que hace poco celebramos? Conjunto de acontecimientos que incluye la pasión, la muerte y la resurrección. ¿Por cuál letra es? Por la... Antes de pasar la palabra. Bueno, esa dejémosla en pregunta abierta entonces. ¿Listo? Es ¿cómo se llama ese conjunto entre la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Lo que celebramos es el Triduo Pascual, pero Eso, quítele ese triduo y ¿cómo sería? La Pascua como tal, o ese misterio pascual. Listo. Pero igual digo triduo pascual, ¿cierto? Muy bien. Por la N, ¿cómo se llama la alianza que Dios estableció con la humanidad por medio de Jesucristo? nueva ley o nuevo mandamiento. Sí, muy bien, correcto. Recuerde que se habla de una antigua alianza y una nueva alianza. Por la O, ¿cómo se llama el sacramento mediante el cual algunos hombres reciben la misión de servir, enseñar y predicar? Orden sagrada. Muy bien. Por la P, ¿cómo se llama el estado de purificación después de la muerte para quienes mueren en gracia de Dios? Purgatorio. Correcto. Contiene la Q. Listo, está por la Q, la contiene, más no inicia por ahí. Fuente utilizada por la Sagrada Escritura. La fuente Q. Muy bien. Por la R. O por la R también, ¿cierto? ¿Cómo se llama el sacramento mediante el cual Dios perdona los pecados cometidos después del bautismo y reconcilia al pecador con la iglesia? Reconciliación. Muy bien. Por la S, ¿cómo se llama el conjunto de 7 signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo? Sacramentos. Muy bien. Por la T, ¿cómo se llama la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? Transubstanciación. Muy bien. Por la U, ¿cómo se llama el sacramento mediante el cual los enfermos reciben la gracia de Dios para fortaleza espiritual y si conviene también la salud del cuerpo? Unción de los enfermos. Muy bien. Por la V, conjunto de compromisos solemnes que algunas personas hacen a Dios en la vida religiosa. Votos. Muy bien. Muy bien, Camilo, ya vamos avanzando Bastante. bastante. Ya Julián está dando la ronda a las diferentes letras del abecedario y respondiendo pues las diferentes preguntas. Los invito para que en este momento tomemos un espacio para escuchar la liturgia de la palabra
del Evangelio de este domingo. ¿Qué nos dice? ¿Qué signos trae? Y que podamos compartir a la luz de la palabra. Nos encontramos en el segundo domingo del tiempo pascual, también conocido como el Domingo de la Divina Misericordia. Y el Evangelio de ese día nos presenta la reconciliación. Reciban el Espíritu Santo, y aquellos que perdonen sus pecados le quedarán perdonados, y aquellos que los retengan le quedarán retenidos. El Señor nos invita a la conversión, y qué mejor que por el medio del sacramento de la reconciliación, de la confesión. Querida familia, no pretendas construir una sociedad de paz si tu corazón está dividido en 1.000.000 de fragmentos. La paz a ustedes. Querida familia, ante un mundo que clama y grita la paz, el Señor con su resurrección nos presenta la paz, nos ha traído la paz. El hombre por medio del pecado nos ha traído la herida a la muerte. Pero Cristo el Señor, al vencer la muerte con su resurrección, nos demuestra que estamos salvados de dicha herida. Por eso las primeras palabras que Jesús utiliza al encontrarse, al aparecerle a sus discípulos, es la paz a ustedes. Sí, esa paz que nos debe llenar de alegría y que no debe permitir que en nuestro corazón entre el odio y el rencor, detonantes propios de todo conflicto. Sí, porque qué mejor forma de hablar de paz, de reconciliación, que a través de la misericordia de Dios. Después de haber escuchado la liturgia, la palabra que nos trae la Iglesia, que nos propone para este domingo, también denominado segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Este Evangelio nos presenta diferentes aspectos importantes que los podemos poner en práctica para nuestra vida. Y me llama mucho, Cristian y queridos participantes, el miedo, cómo los discípulos estaban con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Ya Jesús había resucitado, ya Jesús había padecido todo y por eso los discípulos tenían miedo. Cristian, ¿qué te hace tener miedo? Bueno, no siempre, incluso ayer lo hablaba pues con el padre, acá en un diálogo que teníamos, siempre, por ejemplo, responder. Uno cuando habla de su vocación en el momento, por ejemplo, cuando compartimos de nuestra vocación, puede ser como muy organizado ya. Podemos organizar y estructurar un poco esa respuesta que vamos dando. Pero si de verdad volvemos a ese momento, el miedo paraliza a veces para poder responder, qué hacer, cómo hacer. Y puede ser que en este evangelio que nos propone San Juan, también puede ser como en ese sentido más o menos. Al fin y al cabo están siendo llamados. Hace 8 días compartíamos a la luz de María Magdalena cómo es enviada para comunicar la resurrección. Y esa tarea es la de todos los discípulos, ¿cierto? En diferentes momentos. Entonces también como ese miedo puede paralizar, puede encerrar y pues puede hacer también que uno se quede como en su zona de confort, con las personas que uno se siente bien y todo, pero que siempre Dios nos va a invitar, el Señor nos invita a salir. Toca salir y toca enfrentar esos miedos, que es diferente tener temor, ¿cierto?, a un miedo que paralice y que no deje hacer nada. Totalmente de acuerdo. Y aparte del miedo, del temor de unos, en este caso Tomás se encuentra alejado de los discípulos como tal. Más que el miedo, más que el temor, la duda es aquella la que nos hace alejar precisamente de la comunidad, de nuestros seres queridos, de las personas que están siempre acompañándonos y que nos están guiando. Nos apartamos tal vez por temor, por ese miedo o también por el creer que nos las sabemos todas. Y cuando somos así tan obstinados en ciertas conductas, pues llevan al hombre a que se aleje de la comunidad y se pierda los grandes acontecimientos que Dios y la misma vida nos presenta. También es una oportunidad que Jesús nos quiere dar a nosotros. También en la vida hay segundas oportunidades. Y Jesús se presenta en muchas ocasiones. Y nos da no solamente 2 oportunidades, sino que nos da toda una vida para que nosotros podamos arrepentirnos. Y se nos vuelve y se presenta. Hace poco celebrábamos la Semana Santa, la Semana Mayor.
Y muchas personas podrán decir, otra Semana Santa más, otra procesión más, otro tríodo pascual. No, es otra oportunidad que la iglesia nos propone, que Dios nos dio y le confió a la iglesia para que nosotros nos podamos acercar a Él. Claro que sí, bueno, pues ahí está también, esa es la invitación pues que Dios no se cansa de hacer y que domingo a domingo, por ejemplo, tenemos la invitación a la Sagrada Eucaristía. La invitación siempre es a que frecuentemos nuestros templos, nuestro templo más cercano, nuestro templo que más nos guste, que nos sintamos también como cómodos en esa recepción de la palabra y de los sacramentos. Como lo decía Camilo, no como un acontecimiento que vuelve y pasa, sino siempre mirando en nuestra vida esa historia de salvación que se da hoy. ¿Cómo sabemos si mañana vamos a estar o tenemos también como la oportunidad? Entonces siempre es aprovechar esa gracia que se da y que contemplamos pues también en el Evangelio, de poder contemplar esas manos de Cristo y ese cuero, ese costado que está también abierto recibiéndonos, que están también en los dones de la Eucaristía, como lo hemos compartido en varias de las preguntas, en la reconciliación que es esa purificación al pecado que vayamos como cometiendo. La invitación siempre es que Cristo nos está esperando y pues estamos todos totalmente y cordialmente invitados. Muy bien, entonces continuamos con nuestro compañero Julián. Vamos para las últimas 3 preguntas, X, Y, Z. Quisiera entonces que en esta pregunta sea más abierta, ¿cierto? Entonces, por la W, ¿qué es el pecado? No, claramente el pecado es una negación a la gracia de Dios, es la forma como nosotros nos privamos a ese don maravilloso que Dios nos da de su salvación. Correcto. Por la X, también es una pregunta que no necesariamente inicia o contiene la letra. ¿Cómo se llama el acontecimiento en el que Jesús sube al cielo 40 días después de la resurrección? La ascensión. Correcto. Por la Y, esta sí inicia por esta letra. ¿Cómo se llama el nombre con el que se conoce a Dios en el Antiguo Testamento? Yahvé. Muy bien. Y también la Z inicia por esta letra la respuesta. Signo en el que Dios se manifestó a Moisés. Zarza. Muy bien. Bueno, ya Julián ha dado su ronda por las diferentes letras del abecedario y las preguntas que estas conllevan. Vamos entonces, Federico, a también dar nuestra ronda por las preguntas que tenemos. Listo, nosotros vamos en la letra I. Tú pasaste la letra H. Vamos por la I. Nombre del conjunto de sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, que nos introducen plenamente a la vida cristiana. Iniciación cristiana. Correcto. Por la letra J. Nombre del Hijo de Dios, que, resucitado, se aparece a los discípulos y les concede el poder de perdonar los pecados. Jesús. Correcto. Vamos por la letra K. Término griego, que significa el anuncio central de la fe cristiana, la muerte y resurrección de Cristo, que se celebra en los sacramentos. Querigma. Correcto. Por la letra L. Acción pública de la Iglesia mediante la cual se celebran los sacramentos y se hace presente la obra de la salvación. Liturgia. Correcto, que también podríamos decir que es como el lenguaje no verbal que tiene la Iglesia para catequizar, ¿cierto? Es una forma maravillosa que la Iglesia propone. Vamos por la letra M. Nombre del hombre escogido por Dios para guiar al pueblo de Israel y quien recibió el decálogo en el monte Sinaí. Moisés. Correcto. Por la letra N. Expresión que indica la vida nueva que recibimos por la gracia y que especialmente comienza con el bautismo. ¿Nueva vida? Sí, nueva vida o nacimiento, que también, cierto, lo conocemos. Por la letra O. Sacramento mediante el cual algunos fieles son configurados con Cristo para servir como ministros de la Iglesia. Orden sacerdotal. Correcto. Por la letra P. Nombre del sacramento en el que el cristiano recibe el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. Penitencia. Correcto. Por la letra Q. Esta es una pregunta alternativa, ¿listo?
¿Cómo se llama el río donde el profeta Eliseo envía a Naamán el sirio a lavarse 7 veces para quedar curado de la lepra? Jordán. Correcto. Por la letra R. Nombre del sacramento por el cual somos perdonados y reintegrados a la comunión con Dios y con la Iglesia después del pecado. Reconciliación. Correcto, que como lo compartíamos ahorita, también vale como está la clave de que siempre el pecado nos exilia, nos aleja de la comunidad, y pues la reconciliación vuelve y nos reúne a esa familia que es la Iglesia. Por la S, nombre de los 7 signos instituidos por Cristo que comunican la gracia y hacen presente la salvación. Sacramentos. Correcto. Por la letra T, nombre del cambio real del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la celebración de la Eucaristía. Transubstanciación. Correcto. Por la letra U, sacramento destinado a los enfermos mediante el cual reciben fortaleza, consuelo y, si Dios quiere, también la salud corporal. Unción de los enfermos. Correcto. Por la V, transformación que Dios nos regala para permitirnos vivir con Él para siempre después de la muerte. Vida eterna. Correcto. Por la letra W, que es una pregunta también de reemplazo, una pregunta alternativa. ¿Cómo se llama el conjunto de leyes que Dios entregó a Moisés? Mandamientos. Mandamientos o decálogo también está muy bien. Por la letra X, en esta la respuesta contiene la letra X. Nombre del acto supremo de amor de Cristo en la cruz, donde entrega su vida por la salvación del mundo. Crucifixión. Correcto. Por la letra Y. Nombre con el que Dios se revela a Moisés en el Antiguo Testamento, manifestando su presencia fiel. Yahvé. Correcto. Y vamos en la letra Z, que también es una pregunta alternativa. ¿Cómo se llama el hijo de Adán que nació después de la muerte de su hijo Abel? Set. Correcto, muy bien, ya completamos pues esta ronda de preguntas. Así es, y como es de costumbre también vamos a conocer el santo para el día de hoy. Qué maravillosa historia nos trae para que nosotros podamos aprender. ¿Qué tal, amigos? Hoy quiero hablarles de San Vicente Ferrer. Un santo del siglo XIV, un santo conocido por su don extraordinario para predicar. Era dominico y era conocido como el ángel del Apocalipsis por sus predicaciones. San Vicente Ferrer era un hombre amante de la palabra de Dios. De ahí era que bebía, esa era su fuente para poder hablar del mensaje de salvación a todas las personas, para poder llevar su mensaje a todos los lugares donde iba pasando. Esa era su mayor fuente, la palabra de Dios. Por eso San Vicente Ferrer era un enamorado del Evangelio. También San Vicente Ferrer era un hombre que usaba las cosas sencillas, las cosas humildes, para dar a conocer el mensaje de salvación. Y cabe resaltar una anécdota de su vida, y es que en algún momento llegó a un lugar y lo tomó por sorpresa la noche y tenía que quedarse allí, y buscando hospedaje en la casa de un posadero, este hombre solo pedía su dinero, solo le importaba el dinero, y San Vicente lo quiso persuadir diciéndole: ¿para qué los bienes? ¿Para qué el dinero? ¿Para qué todas estas cosas? Y con una frase sencilla le cambia la vida y le dice: ¿y si hoy
te piden cuenta de tu vida, que son las mismas frases del Evangelio, que son las mismas palabras que usa Jesús en una parábola cuando le dice a un hombre que quería almacenar todo en su granero, le dice: necio, esta misma noche te cobrarán la vida y lo que has acumulado, ¿para quién será? Y cuenta la historia que esa frase del Evangelio que San Vicente le dice a este hombre cambia por completo su vida. Y es por eso que hay que tener en cuenta que hay que usar las cosas sencillas de la vida para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy, San Vicente también nos llama nuevamente a la conversión, porque ese fue el centro de su predicación. Que podamos también ser amantes de la palabra de Dios, con nuestra vida humilde, ser testigos y con nuestra propia vida predicarle a los demás, y que también seamos capaces de influir en la vida de otros, que les hagamos la propuesta del Evangelio, que los invitemos a la conversión. Que San Vicente Ferrer interceda por nosotros. Bueno, hemos conocido un poco del santo que se nos presenta para el día de hoy. Vamos con Federico. Habíamos quedado una pregunta que él había pasado. Julián no pasó ninguna, ¿cierto? No. Entonces Julián ya tiene todas las preguntas contestadas. Con Federico volveríamos a la H. En la letra H, Federico pasó. Le recuerdo la pregunta a Federico, ¿listo? Pecado grave contra la fe que consiste en negar o dudar obstinadamente de una verdad revelada por Dios. Herejía. Correcto, Federico, que pues siempre es una enseñanza errónea de las doctrinas de la fe. Bueno, y en este orden de ideas, entonces Federico pues no tendría ninguna respuesta incorrecta. Federico tiene pues como todo el número de preguntas con Julián. Y nuestro compañero Julián pues se equivocó en una respuesta. Agradecemos la presencia de ustedes dos en este programa. Entonces tenemos un feliz ganador, Federico. Muchas gracias por su participación. Le damos un fuerte aplauso. Y también un fuerte aplauso a nuestro compañero Julián. Han sido los participantes que menos se han equivocado, que menos han pasado la palabra. Exactamente, los felicitamos de corazón y les agradecemos por haber participado con nosotros. Claro que sí, gracias a Federico, gracias a Julián por acompañarnos y hacerse presente en este espacio, en este programa, y a ustedes por acompañarnos cada domingo con este espacio también de preguntas que hacen que hondemos más en nuestra fe, ¿cierto? Que podamos también conocer qué es lo que la Iglesia nos enseña y algunas invitaciones y reflexiones también que podemos sacar de la palabra de Dios que nos ofrece cada domingo. Gracias a ustedes por su participación y por acompañarnos, y recuerden que cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Cristo nunca pasarán.